Somos trasladados del mismísimo infierno a un lugar totalmente diferente. Pero aquí hay dos aspectos fundamentales que se trata de morir, nacer de nuevo, para que luego se geste en nosotros un proceso de renovación, de cambio y de transformación. Si usted toma apuntes, el título del mensaje es Debemos elegir morir. Y ese título lo tomé de uno de los aspectos en los cuales mi pastor desarrolló el mensaje, y bueno, ese es el título del mensaje: debemos elegir morir. ¿Por qué debemos? Bueno, Dios, en medio de su amor, de su bondad y de su gracia, nos da la capacidad de decidir. Así lo estableció aún en el huerto del Edén. Pero desde el momento en que entró el pecado a la humanidad, el hombre sin Dios no puede elegir hacer el bien, no puede elegir obedecer a Dios, no puede elegir ser santo, ser honesto, ser íntegro, no puede elegir tener lazo de comunión. Solo los hijos de Dios podemos elegir crecer, madurar, avanzar en el conocimiento de Cristo Jesús. Y vaya allí el libro de Lucas, si lo tiene la Biblia en su mano, de papel o digital, y dice la palabra de Dios, y oro para que el Espíritu Santo ilumina nuestro ser interior y usted y yo podamos recibir lo que Dios ha determinado. Y dice el médico Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24, dice: dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Así que esto es un reto bien grande que nos está manifestando aquí el médico Lucas, que nosotros debemos asumir con toda la entereza, con toda la madurez. El problema es que cuando usted no decide crecer, cuando no decide avanzar, pues va a tener un problema y no va a tener esta actitud o no va a poner en práctica esto. Así que la frase exacta, morir a sí mismo, esto no la encuentra uno en la Biblia, pero si vemos mucha luz, hay muchos contextos, y particularmente mi Jesús, él mismo expresó de su boca y dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si no muere, no va a poder dar fruto. Él estaba refiriéndose a lo que él iba a hacer o a qué había sido comisionado por el Padre. Pero hay algo bien interesante, y es que a lo largo de la Escritura también hay muchos versículos. Es más, el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así que este hombre, que tenía mucho conocimiento, mucho poder, y de una u otra manera estaba desviado o estaba andando por fuera del propósito de Dios, cuando él comprende que él sin Cristo era nada, termina declarando esta verdad. Pero también más adelante, porque en el libro de Colosenses capítulo 3, que habla de la plenitud del pleroma de Dios, de lo que debe ser nuestra vida en la persona de Cristo Jesús, en el libro de Colosenses capítulo 3 hay algo bien interesante, y él dice: pues tu vida... Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es fundamental para que usted y yo podamos comprender lo que Dios esta mañana quiere decirnos. Así que desde el momento en que llegó la salvación a nuestra vida, quiero decirle, amada iglesia, que nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza fue muerta, seca en lo espiritual. Así lo dice también en 2 Corintios 5:17. He aquí, si alguno está en Cristo, porque aquí se gesta un interrogante: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero también en el libro de Romanos capítulo 8 hay algo bien interesante, y es que desde ese momento en que esa naturaleza ahora está en nosotros, nosotros debemos movernos, caminar y vivir. Este texto es bien poderoso, porque él dice que los que son hijos maduros son conducidos, pero él antes dice que es aquellos que no viven conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. La carne siempre va a decir no, la carne siempre va a decir no quiero, no puedo, no lo deseo y no lo siento. ¿Esa es mi sensación o esa es la sensación de todos? Sea honesto con usted. ¿A cuántos le fascina orar, que están ahí, que después de una jornada de trabajo de 14 horas quieren ir rendidos a los pies del Señor? Yo esta mañana no me quería levantar, no quería levantarme, tenía frío, no quería. Así está de acuerdo conmigo. Así que toda persona nace pecaminosa.
porque todos sin Cristo pertenecíamos a la línea de Adán. Recuerde que allá había entrado el pecado. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, lo reconocemos como Señor y Salvador, ahí es donde se gesta algo totalmente diferente. Y a esto es a lo que Pablo se está refiriendo, que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y nuestra vida ahora no es simplemente para que usted viva por el diario, por lo pasajero, sino que nuestra vida ahora está suscrita a todo lo que hay en la eternidad. Nuestra vida ahora como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, se requiere que debemos renunciar, morir a todo aquello que nos impide crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Esto lo describe particularmente alguien que en este contexto no había logrado comprender, pero luego termina comprendiendo y escribiendo acerca de eso, y es el apóstol Pedro. Él dice que debemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para poder ser útiles y productivos en el reino de los cielos, refiriéndose a esa vida eterna que ahora tenemos nosotros. Pero quiero que tenga esto presente para que pueda comprender lo que Dios nos va a decir en esta mañana. Tengamos presente esta mañana que un hijo de Dios nace, esto se lo he dicho en otras ocasiones, pero resulta que un discípulo se hace, se forma, se equipa, se prepara, se empodera y genera una dependencia de Dios. Y es aquí donde no todos deciden suscribirse a esto. ¿En serio? Queremos ser buenos hijos, diezmar, ofrendar, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, estoy sirviendo algo ahí como por no estar sin hacerlo, porque vamos a aceptarle las sugerencias a esos pastores que son más cansones y que hay que servir, pues vamos a servir, si esta se ríe. Entonces terminamos haciendo las cosas, pero cuando tú y yo somos intencionales, cuando tú y yo estamos bajo el gobierno de Dios, aquí se gesta algo bien hermoso y poderoso. Que usted, después de que Cristo llegó a su vida, a su corazón, es un buen hijo de Dios, heredero, coheredero, y eso no va a cambiar. Pero usted debe dar un siguiente paso, y es hacer un discípulo. Y esto requiere de reconocer que hay algo que está por encima de nuestra vida, que hay un propósito que trasciende la barrera de lo natural y va a lo celestial, a lo espiritual, que es lo que verdaderamente nos lleva a hacernos sentir y vivir, pero más que sentir, es vivir esa plenitud de Dios. Ahora, ¿cuántos, si no han decidido, y si ya usted decidió suscribirse a ese propósito, va a continuar? Porque en la primera prédica que mi pastor dijo, o nos enseñó Ezequiel 47, el hombre está afuera. Luego se moja sus tobillos, pero hay muchos que se mojaron los tobillos, ¿y sabe qué hay que hacer? Vaya y trague agua. ¿Cuántos flotan en el mar o en una piscina? ¿Cuántos saben hacerlo? Bueno, eso es lo que hay que hacer en el Señor. Hay que flotar en su poder, en su unción y en su gracia. Con base en esto, lo primero que vamos a hacer es que debemos elegir morir a nuestro yo, a nuestros deseos, para que Cristo crezca en nosotros. Esto duele. Esto no nos gusta. ¿Alguno lo ha vivido? En alguna ocasión era ujier y me correspondió mi servicio y estábamos en el tiempo de la alabanza y yo estaba en la puerta. Buen ujier. Iba pasando una mujer y yo la invité. Ella iba con una bolsa de mercado, le dije, adelante, bienvenida. Y la mujer me miró y me sonrió. Oiga, ¿y aquí qué prohíben? Y le dije, nada, aquí no prohibimos nada. En este lugar no prohibimos nada. Usted simplemente tiene una nueva vida en usted, ya es templo del Espíritu Santo, y si usted y yo nos alimentamos de la palabra, usted va a ir creciendo, va a ir gestando un fruto, y asimismo va a entender y comprender que se hace necesario suscribirse a un proceso de renovación, de cambio y de transformación. Y vaya allí al libro de Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien, ¿cuántos levantan su mano? Uy, no todos, bueno, al final creo que sí todos. Vamos, Señor, con toda, es tu poder. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, no por la causa de los pastores, usted no estableció un compromiso con nosotros, con su líder, con la iglesia, no, usted estableció un compromiso con el Señor.
¿Cuántos en algún momento de su vida le prometieron algo a Dios? ¿Cuántos en algún momento, el 31 de diciembre, que estaban sensibles y emocionales, dijeron, Señor, el 25 voy a orar todos los días de mi vida? ¿Y hoy qué pasó? Bueno, está viendo. Así que miremos un poco el contexto, porque el Señor Jesús, habiendo reunido los 12 discípulos, lo que estamos viendo aquí es que hay algo bien interesante, y es que el Señor Jesús nunca desaprovechó oportunidad para trabajar en el carácter de los discípulos. Los reunió, les dio poder y autoridad y les dijo, vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados. Y ellos llegaron así emocionados como llegamos alguna vez muchos de nosotros, cuando le predicaron por primera vez a alguna persona. ¿Cómo llegaron? Emocionado. Y después de eso, ¿alguno no metió la pata? ¿Cuántos metieron la pata? Yo metí la pata varias veces y sigo metiendo la pata. Oiga, aquí hay muchos santos, Padre, gracias Señor, porque tú estás trabajando en nosotros. Así que mire, ellos llegan emocionados donde el Señor le brindan su reporte, pero ahí inmediatamente el Señor Jesús está viendo la necesidad, porque Él los apartó para tener un espacio con ellos. Pero así Él tuviese un espacio, ya fuese a compartir, a enseñarles, Él vio la necesidad y llegó una multitud, supo dónde estaban y llegaron. Entonces se acercaron y tanto es así que narra puntualmente la Escritura que Él les predicó, no solo les predicó, sino que Él enseña, predica y da la provisión y muchas personas fueron sanas. Pero resulta de que los discípulos, a pesar de que fueron, oraron, sanaron enfermos, ahora están viendo que la multitud es una carga y le dicen, Señor, ya es tarde, despacha a esta gente. Oiga, despáchalos con los niños que vayan y compren comida. Y el Señor Jesús inmediatamente confrontó su fe. Les está dando a mostrar, oiga, ¿cómo así que ustedes van, me brindan un reporte y ahora hay más de 5,000 personas donde hay niños y ustedes no están viendo la necesidad de quién? De Él. ¿Sí ve la forma en que Dios habla en nuestra vida? Pero el Señor Jesús les dice, denles ustedes de comer, dijo Jesús. Pero ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Qué interesante esto. Entonces le dice, bueno, vayan y compren comida, háganlo. ¿Qué está desafiando? Su fe. Si tiene presente, esto fue algo que le compartí el año anterior acerca de las finanzas, que antes de la multiplicación se debe gestar el orden en nuestra vida. Y mire esto, y es aquí donde el Señor Jesús aprovecha para trabajar en el carácter de sus discípulos y se gesta un milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Y tanto fue así que no solo se gestó la multiplicación, sino que Él sació, llenó y ahora sí pudieron ser enviados. Por otro lado, se gestó una pregunta donde el Señor Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy? Para que pueda comprender lo que le voy a compartir de parte de Dios. Y dice, algunos dicen que era Elías, otro Juan y algunos de los profetas del Antiguo Testamento, pero hubo uno que le pegó. Hubo uno que el Espíritu Santo ya hizo chispa y dijo, ¿el Hijo de Dios qué? El Cordero, refiriéndose a Cristo, el Cristo de Dios. Pero mi Jesús no se quedó allí porque Él les da una indicación y en el verso 22 les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Hasta este momento los discípulos no han comprendido esta verdad. Pero ¿por qué les dice que no digan? Y sin embargo la noticia iba a correr. Así que el discípulo, cuando hablamos de un discípulo, porque esto es lo que voy a mostrarle a la luz de la palabra, que usted pase de ser ahora de un hijo de Dios a ser un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo simplemente vive bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la dependencia de Dios. Y muchos de nosotros, no sé si fue su experiencia, pero yo viví 33 años sin Cristo y nunca escuché la palabra acerca de lo que es un discípulo de Cristo. Es más, a mí muchas personas me predicaron
Y a causa de que yo no veía esto, que ahora comprendo con claridad lo que es ser un discípulo de Cristo, pues nunca relacioné esta palabra. Pero cuando tú y yo vamos a los evangelios, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, Pablo se describe a sí mismo como esclavo, siervo de Cristo. Esto es fundamental para que usted y yo podamos trascender a lo demás. Así que el discípulo, según la Biblia, termina siendo como un aprendiz que sigue a un maestro. Y cuando miramos el contexto, cómo estuvo el Señor Jesús con sus 12, tiene presente que él tenía 12, 70, hay unas versiones que dicen 70, otras 72, la nueva versión, la nueva traducción viviente dice que él luego estableció y más adelante a 72 les dio poder y autoridad, o sea que ya había trabajado, pero también tenía 120, también tenía ya 500, le predicó a 5,000. Y es fundamental que nosotros, para poder recibir lo que Dios ha determinado, tener presente qué es ser un discípulo, y un discípulo desde la forma práctica o como nos lo muestra la Biblia es un aprendiz. Aún recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento, Elías, ellos ejercían una labor y entrenaban profetas, así que nosotros simplemente lo que nos suscribimos es a un proceso de aprendizaje. Por eso nosotros aquí les sugerimos la ruta de crecimiento, y aprovecho inmediatamente para que por favor se suscriba todos aquellos a la ruta de crecimiento y luego a lo que tiene que ver con la vida discipular, porque a medida que usted y yo nos sumergimos más en la palabra y en la presencia de Dios, vamos a crecer y vamos a madurar. O sea que a diferencia de nuestra época actual, el aprendizaje en la época del Señor Jesús era muy relacional. El discípulo significaba mucho más que transferir comunicación, información. Él se estaba refiriendo a imitar a su maestro, a incluir sus valores y reproducir. Recuerda que por eso el Señor Jesús le llama la atención a sus discípulos y le dice en los evangelios: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. O sea que no están siguiendo la línea, por eso Él los confronta. Por lo tanto, el discípulo cristiano connota una relación con un maestro para luego que seguirlo y adherirse a su forma de vida. Por eso introduje el mensaje con Gálatas 2. Esa fue la experiencia de Pablo. Gálatas 2, capítulo 20, mas ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y a estas personas se les había predicado y Pablo tiene que llegar nuevamente allá y los sentó y les habló con todo el carácter y le dice: Gálatas insensatos, tan fácilmente se han dejado persuadir y se han dejado desviar de la verdad. Así que la expectativa que está teniendo el Señor Jesús con sus discípulos y seguidores era clara, que se parecieran cada vez más a Él. Así que ¿cuántos anhelan más? Si Dios ha dicho este año que necesitamos ir más profundo, cada día debe verse claramente la imagen de Cristo en nosotros. En el corazón de un discípulo debe haber un deseo intencional, una intención y una decisión firme de ser entera y completamente como Cristo. Bien por lo que lo creen. Porque luego el Señor Jesús aquí le da una indicación, luego Él les dijo cómo sucedería eso, pero el cómo no nos gusta. Cuando Dios nos mete en el proceso, en el trapiche, ¿sabe lo que es un trapiche? Es donde muelen la caña. Hoy hay otras maneras técnicas. Bueno, quiero decirle que Dios lo va a meter en el trapiche y le va a sacar el guarapo. Es literal. Porque de la caña no sale el producto, la panela, el azúcar, sino que aún el bagazo se termina utilizando. Así que Dios va a tomar nuestra vida, va a tomar su orgullo, su arrogancia, su ego, su autosuficiencia, su falta de fe, su falta de confianza. Tú no sabes quién soy yo, sus títulos, sus logros, su dinero, su talento, y lo va a triturar. Y Él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La naturaleza de Dios ahora está inmersa en nosotros. Ahora sigue el segundo paso. La dolorosa realidad de la crucifixión se estaba aplicando. ¿Cómo debería
tratar o cómo deberían tratar ellos y nosotros ese falso yo. Las máscaras que nos ponemos en ocasiones. ¿Y cómo estás? Bien, súper bien. Y estamos más quebrados que un bulto de canela. Cuando Dios está esperando que abramos nuestro corazón delante de Él. El Señor Jesús también se refirió a esto en el libro de Juan. Él dijo, lo ha leído, la oración sacerdotal, donde Él dice, Padre, no oro solo por esto, sino que oro por los que harán de creer en mi nombre. Y el verso 21, Juan 17 dice, la Nueva Traducción Viviente, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y aquellos que estén en nosotros, para que el mundo crea que ¿qué? Que tú me enviaste. Así que usted y yo seremos la única Biblia para muchas personas. El problema es que muchas veces hay poquita Biblia. Solo lo estoy molestando. Así que estos términos que parecen extremos de la relación de maestro-discípulo debieron haberle causado muchas preguntas a sus discípulos, porque ellos hasta este momento, recordemos que esto también lo describe Mateo y Marcos acerca del morir. Así que lo que el Señor Jesús le está diciendo es, yo no quiero punto medio de ustedes. ¿Cuántos le han entregado áreas de su vida? ¿Todas? ¿Estás seguro? ¿Todas? Yo todavía tengo cosas que entregarle a Dios. Este carácter. Mi corazoncito. Así que hay que ser lo suficientemente humildes para decirle, Señor, trátame en esto. La verdad no quiero, dígale, Señor, no quiero, pero lo necesito. Así que no hay punto medio para cada una de esas personas que se estaba enfrentando a la elección de cambiar el Dios de su vida por el Dios de toda vida, que ahora es Cristo Jesús, para ahora ser un verdadero discípulo de Cristo. Recuerda la forma en que Pablo se lo dice a su discípulo o su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15 le dice Pablo, procura con diligencia. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos recibiendo algo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y el contexto aquí es que él no debe desviarse de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, sino que trazar la palabra de manera correcta. Dentro de lo que somos entrenados, aquellos que vamos y que van a ir a las escuelas de Rema y Setco, nos enseñan lo que tiene que ver con la homilética, la hermenéutica, darle la correcta interpretación a la palabra de Dios. Pero el problema es que nosotros a veces llegamos a los extremos y queremos voltear la palabra. Recuerde, porque a lo que le estamos apuntando es el que podamos rendirnos verdaderamente. O sea, que verdaderamente usted se embarace de Jesús, de su palabra, de su propósito, de una vida de comunión, de intimidad, de relación, porque a medida que usted y yo vamos a la presencia del Señor, a medida de que tú y yo intimamos más con la persona, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nos va a ser más fácil desprendernos. Se trata de intimar con Jesús. Ahora no me vaya a salir aquí alguna mujer que esté esperando, Jesús, ¿dónde estás? Que voy a estar contigo. Estoy refiriendo a una persona, Cristo, la vida, el pan de vida, la resurrección y la vida, el alfa, el omega, el principio y el fin, en quien fueron creadas todas las cosas. Así que si Juan está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios, y que de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, creo que nos falta mucho por crecer todavía, ¿cierto? O sea, usted y yo no vamos a partir a la eternidad hasta que Cristo llegue o hasta que hayamos cumplido el propósito. Pero usted es consciente que hay personas por su negligencia, irresponsabilidad, inmadurez, han tomado decisiones que los ha llevado a partir antes de cumplir el propósito. Morir para uno mismo no significa que nos volvamos sin emociones, no, Señor. O que intentemos servir de muchas maneras o formas en la iglesia, o que nos
simplemente nos obliguemos a tratar de ser más espirituales. No, cuando usted lee la Biblia se le nota y cuando ora también se le nota. Así que tampoco significa que redoblemos nuestros esfuerzos para obedecer la Biblia o que nos castiguemos para tratar de doblar la mano o el brazo de Dios. No, esto es un asunto de humillación. Esto es un asunto de rendir nuestro corazón delante de Dios. Pablo le recuerda esto a los colosenses y él dice, con Cristo ustedes han muerto, con Cristo estamos muertos. A esa vieja naturaleza, esa naturaleza caída de pecado, donde éramos incapaces de decidir o de tomar una buena decisión o de ir a la presencia de Dios o establecer una relación. Iglesia, morir a uno mismo no se trata de lo que ahora se nos permite hacer, no. Por eso le introducía con esta mujer. ¿Y aquí qué prohíben? No, aquí no le prohibimos nada. Dentro de nuestra labor, nosotros simplemente podemos darle un consejo a usted y podemos ver que usted está metiendo las de caminar. Es más, y yo no voy a abrir mi boca si Dios no me dice que lo cite. Pero ahora, ¿qué debe suceder en su vida? Escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora en Cristo se trata de que ahora somos libres para hacer la voluntad de Él. Filipenses 2:3. Antes de poner nuestra fe en Cristo, cada persona era esclavo del pecado. Pero ahora somos libres, seguros y tenemos un plan y un propósito determinado por Dios Hijo para cumplir en esta tierra y asimismo usted y yo vamos a poder vivir sin temor y en esa confianza y en esa plenitud absoluta que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Para que comprenda este principio, esto es lo que Pablo quiere decir cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es la verdadera fuente de vida y cuando Él se manifieste plenamente, cuando usted y yo estaremos allí en las bodas, podremos experimentar verdaderamente la razón por la cual estuvimos en esta tierra llevando a cabo el cumplimiento de su propósito. Lo que quiero transmitirle con esto es que usted debe embarazarse de lo que Dios ha determinado este año y es que puede ir más profundo, pueda desearlo, pueda anhelarlo, pero no lo haga de una forma religiosa. Nosotros tendemos a caer en eso, que el día que no oro Dios no me usa, que el día que no oro Dios me va mal. Yo experimenté eso. O que porque más oro Dios me va a bendecir. No, mijo. La palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero también la palabra de Dios dice, deleítate en mi presencia. Está firme en la tierra, establécete en esta tierra y yo te concederé los deseos de tu corazón. Cuando tú y yo estamos conectados a la fuente que es Dios, cuando nuestros deseos, sueños, metas y anhelos se han rendido delante de Dios, pues lo que va a haber es la voluntad de Dios en nuestro ser. Y sabe que es lo maravilloso, que eso va a arder más en su corazón, más que cualquier cosa usted pueda anhelar. Dios, qué profundo es esto. Así que para concluir este primer punto, lo que busco transmitirle es que un verdadero discípulo de Cristo elige morir a su yo, a sus deseos, para que Cristo crezca en nosotros. Es decir, es allí donde tú y yo vamos a comprender que es la gracia de Dios la que nos sostiene y la que nos mantiene en pie. ¿Cuántos fueron ahorita de vacaciones? ¿Pudieron descansar? Postearon una foto y yo le digo a mi esposa, ¿para qué publicas eso? Pero ¿cuántos? No sé, algo, esto para que comprenda esto. Merecido descanso, merecidas vacaciones. Ya sacaste a Dios de la cuota. Para que comprenda. Padre, gracias. Porque me has permitido descansar. Gracias. Porque tú determinaste la provisión. ¿Sí ve que es diferente? ¿Está recibiendo algo? ¿Está recibiendo algo, hermana Nancy? Ahora, oye, o sea, pastor, que no puedo postear nada. No, háganlo. Esto me lleva a lo segundo. Si deseamos ir más profundo, debemos ponernos de rodillas delante de Dios como un acto de humillación para reconocer su señorío y gobierno sobre nuestras vidas. Esto es hermoso.
¿Sabía usted o ha visto usted en los evangelios que cuando el Señor Jesús sana el endemoniado de Gadareno, que estaba cochino, asqueroso, herido, y dice que lo sanó, lo liberó, y luego se puso su percha, se perfumó y se puso así bien lindo, bien guapetón? El paso a seguir fue que se sentó a los pies del Señor Jesús pidiéndole que lo dejase quedar con él. Así que cuando tú y yo rendimos nuestro corazón delante de Dios, lo que va a suceder es que solo queremos estar en la presencia de Dios. Esto es lo que estaba experimentando Marta, algo diferente, pero María decidió sentarse a los pies del Señor Jesús. Y esta es la expectativa, esto es lo que tú y yo debemos anhelar, postrarnos de rodillas, ir a su palabra, honrar la palabra, amar la palabra. Cuando tú no obedeces la palabra, cuando tú pones en poco el consejo que Dios está trayéndote esta mañana, lo que hay es orgullo y arrogancia. Y no estás honrando la palabra, no estamos amando la palabra. Y Mateo, se lo voy a llevar a Mateo, las mismas palabras prácticamente. Mateo, recordemos que lo leí en Lucas 9, pero ahora Mateo capítulo 16 versos 23 y 24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. El Señor Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, no todos quieren. ¿Sabía usted que no todos aceptan la ruta de crecimiento en este lugar? Ahora, si usted es consciente que Dios lo trajo con un propósito a este lugar, se hace necesario que usted acepte que debe seguir una instrucción determinada por Dios. El Señor Jesús expresó esta verdad en Mateo 16, Lucas 9, pero también en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 35. Debemos negar nuestro impulso a despreciar a Dios. Cuando usted y yo desechamos el consejo, cuando tú y yo hasta este momento, hoy 26 de enero, no hemos decidido humillarnos delante de Dios, está rechazando a Dios, está rechazando su consejo, está rechazando su palabra. Pero tú y yo debemos rendir nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestra suficiencia para ahora confiar en la cruz y en Cristo. Porque lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Cada gota de sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario es más que suficiente. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos hijos de Dios le dan más argumentos al enemigo o pretenden darle más argumento o validez. Yo opino, yo creo, debo hacer esto, que a lo que Cristo hizo. Hasta que usted y yo no nos humillemos delante de Dios, no va a suceder nada diferente en nuestra iglesia. Cristo debe liderar nuestras vidas. Cristo debe liderar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya basta de luchar en nuestras fuerzas, iglesia. Ya es hora de rendirnos delante de Dios. Esto es un año muy importante y valioso para lo que Dios ha determinado y para nosotros poder avanzar a la siguiente temporada. Y oro para que todos se embaracen de esto. En nuestros días, hoy día, separamos erróneamente la idea de ser un verdadero discípulo de Cristo para pretender ser buenos creyentes. ¿Cuántos buenos creyentes hay? Aquí hay hermanos que son juiciosos, o sea que es fácil tratarles, pero hay hermanos que Dios los pone a doblar rodilla a uno. Saque callo, le dice, saque callo mío. ¿Cierto, hermano Norberto? ¿Cierto, Sandrita? ¿Cierto, hermana Nancy? Bueno, yo fui uno de esos. Así que usted también es uno de esos. Cuando la verdad es que Dios quiere creyentes, Dios quiere hijos de Dios, sí es cierto, pero al mismo tiempo quiere discípulos. Por eso se hace necesario ser instruidos. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana.
Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 9, donde Saulo de Tarso tiene una conversión con el Señor Jesús, no es el mismo Saulo que ahora va a Ananías, guiado, conducido por la persona del Espíritu Santo, para que sea sano, se quite su ceguera, sea empoderado, recupere sus fuerzas y comience a predicar. Pero este no es el mismo Pablo que tú ahora ves en el libro de Hechos, capítulo 28, predicando en la isla de Malta. Así que es imposible que tú y yo nos sumerjamos en lo profundo, en los ríos del Señor, en el poder de su presencia, en la llenura de su espíritu y en la revelación de su palabra y que no se geste un cambio. O sea, yo no creo esto. Yo no lo creo. O sea, estaríamos invalidando la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual muchas personas hoy no quieren saber nada del Señor. Y yo era uno de esos. Pero usted y yo no somos uno más del montón. Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia. En la época en que el cristianismo se convirtió en una fuerza que puso patas arriba a la tierra, los términos, se hablaba del discípulo cristiano y se usaban constantemente. Hoy en día hay mucho cristiano de cartón, que eso se lo voy a enseñar más adelante. Alguno hizo alguna vez una figurita. Yo vivía, mi patio era el río y me arrancaba hojas del cuaderno periódico y me gustaba hacer barcos de papel o de periódico. Y luego yo iba por toda la orilla del río siguiendo hasta que llegaba un momento en que el agua lo deshacía. Bueno, tenga mucho cuidado, porque si usted no se sumerge en la presencia de Dios, no deja que la vida de Dios lo impregne verdaderamente, que sea arraigado y cimentado en el amor de Dios, no va a suceder nada diferente. Y Dios no quiere cristianos de cartón. No lo veo muy emocionado, pero bueno. En este segundo aspecto que estamos viendo, si realmente deseamos ser esos discípulos de Cristo, hay que ir más profundo. Hay que ponernos de rodillas delante de Dios, no solo en nuestro estado físico. Yo ahorita podía estar aquí de rodillas y darán algunos, ay, tan bonito el pastor. Y alguno dijo, ay, el pastor se le está cayendo el pelo, le voy a regalar algo para que le salga. Pero recuerde que había un hombre que estaba en pie orando consigo mismo. ¿Sí recuerda el religioso? Así que esto no es una actitud externa, física, eso es de lo interior, un acto de humillación. Debemos rendirnos al gobierno y a la soberanía de Dios. ¿Sabía usted que hay creyentes que cuando pasan por pruebas luchan con la voluntad y la soberanía de Dios? Cuando usted le habla a muchos creyentes de que Dios es soberano, no gusta. Escuche, Dios no envía las adversidades, ¿ok? Pero Dios sí va a permitir en medio de su soberanía ciertas cosas para que nosotros seamos procesados. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El llamado a negarse a sí mismo es el primer paso para seguir a Jesús. Esto no se trata de rechazo propio. Uno mismo, no, es que ahora me voy. Esas personas que hacen un montón de locuras, no. Eso es una actitud del corazón. Esa es una actitud entera y completamente del corazón, donde simplemente dejamos nuestros deseos y ambiciones, planes, para poder priorizar la voluntad de Dios en nuestra vida. En esta cultura que te grita tan fuerte que dice, siempre llevas la ventaja. ¿Lleva? No. Tú tienes que ser vivo. No, tú no puedes ser bobito, tú tienes que ser vivo, que siempre te quiere llevar la ventaja. Pues Dios te dice, sé manso como paloma y ágil y sagaz como la serpiente. Sé manso y humilde de corazón. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Aquel hombre de corazón puro y manos limpias, dice la palabra de Dios. Así que debemos rendirnos a la voluntad de Dios, reconociendo que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que ahora están destinadas para servir a un Dios verdadero y a un propósito mayor. También hay algo más aquí que dice el Señor Jesús. Cuando Jesús les dice, tome su cruz,
Quiero mostrarle, y algo dijo mi pastor y enfatizó mucho en esto, pero es importante que podamos verlo, es que la cruz era un símbolo de sufrimiento y de vergüenza, era la peor muerte. En esa sociedad la palabra que utilizan era la peor forma en que moría, por decirlo así. Si ha escuchado esa palabra cuando dicen es que esa es la escoria de la humanidad. Eso era la representación literalmente. Y mire la forma en que nuestro Señor Jesús se humilló, estando en su lugar, en su trono, en ese privilegio, la gloria, la exaltación, se humilló, descendió de las alturas para ponerse en vergüenza por ti y por mí. Hasta que tú y yo presta atención a esto, hasta que tú y yo no nos humillemos, no doblemos nuestro corazón, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, todo aquello que te ha estado impidiendo correr con paciencia la carrera de la fe, no va a haber promoción. Dios. Así que la cruz era un símbolo de sufrimiento, vergüenza y ejecución en el mundo romano. Al decirle a sus discípulos que tomen su cruz, les está llamando a estar dispuestos a soportar el sufrimiento, la persecución, incluso la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Jesús? Uy, lo dijo muy rápido. Yo la verdad todavía yo no he llegado a ese nivel. ¿En serio? Yo soy sincero con usted. Yo soy sincero con usted. Esto hay que pedirle al Señor. Si no viene a la iglesia a tiempo, no llega a tiempo, no llega a la oración, no viene el martes a recibir palabra de fe, no se conecta a un ayuno, no invirtió en su relación de pareja, bueno, mejor no, porque lo desplumo. Me callo. Esto no es un llamado a buscar sufrimiento por sí mismo, sino una disposición de entrega y estar dispuesto a enfrentar lo que venga con tal de seguir a Cristo. ¿Sí ve que nos falta crecer mucho? ¿Sí ve por qué se hace necesario ir más profundo? Bueno, yo lo amo, tranquilo que en verdad yo le amo. Tomar la cruz significa abrazar el camino de la cruz. Es el camino del amor sacrificial y la obediencia a Dios como mi Cristo. Jesús mismo dio el ejemplo supremo de esto cuando voluntariamente fue a la cruz para redimirnos. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Iglesia, seguir a Jesús significa más que una simple confesión. Por eso les decía, ¿cuántos le prometieron a Dios el 1 de enero o el 31 que iban ahora a leer la Biblia todo el año? ¿En serio? Hay que partir de ahí siendo honesto. ¿Y cuántos han seguido esa línea hasta el día de hoy? ¿Sí ve que son pocos? Ahora en la oración, ¿cuántos decidieron, Señor, a partir del 1 de enero voy a morir yo para ser paciente con el amor de mi vida, esa mujer que a veces quiero desaparecerla? Bueno, ¿está viendo? ¿Está viendo que esto es un acto de humillación? A medida de que tú y yo nos humillamos delante de Dios, dice que lo que tú y yo hagamos en secreto, Él lo recompensa en público. Así que si verdaderamente usted ama a esa persona con la cual vive, que a veces quiere que se muera para que quede con la pensión, usted puede reírse, pero esto es cierto. Estoy poniéndole casos de la vida real. Señor, llévatelo y que me quede al menos la pensión para ver si yo puedo vivir algo diferente. Ahora quiero que mire el panorama de su vida, el estilo de vida que usted y yo llevamos, la conducta, nuestras acciones, nuestro servicio, nuestro comportamiento. La pastora decía hace un instante, o Dios a través de la pastora, que todo lo que tú y yo hacemos, dice Pablo en el libro de Colosenses, debe ser de corazón, para Dios y no para los hombres. Y debe reflejar la pureza y la esencia de nuestro Dios. Así que si usted y yo partimos
de que necesitamos reconocer que debemos tener un cambio, Dios hará algo. Algo más, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ¿la qué? La hallará. Por eso nuestra vida, nuestra verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Así que esta declaración termina encapsulando, encerrando lo que debe ser la vida cristiana, lo que fue la verdadera vida que experimentaron los creyentes. Pero la verdad es que la inclinación humana natural es preservar nuestras vidas, es buscar nuestra seguridad. ¿Está de acuerdo? Nuestra comodidad, nuestra autopreservación. En ocasiones hay necesidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y su oración solo es: Señor, dame, bendíceme, cuídame, lléname, protégeme, quiéreme. Y yo quiero esto, y cuando Dios no se lo da, le arma el berrinche. Y resulta que Dios solo está esperando que usted calle esa bocota para que le diga: hija, lo que tienes en el bolsillo, mi hija, vino esta mañana a mi presencia, dáselo. Te reprendo, Satanás. ¿Está viendo? ¿Está comprendiendo usted algo? Muchas veces tomamos las cosas del Señor livianamente y tan a la ligera. Debemos dejar buscar nuestro bien, nuestra comodidad, por buscar hacer el bien y lo que ya Dios determinó a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por otro lado, perder la vida por causa de Jesús significa rendirla a Él, vivir en obediencia, hacer su voluntad. Filipenses 2:13, permítame se lo leo. Me gusta cómo lo describe el apóstol Pablo aquí en el libro del Gozo, donde mi pastor enseñó la semana anterior. Y dice la palabra de Dios, caramba, quedaron los lentes. Pues Dios trabaja en vuestros corazones, en ustedes, y les da el deseo y el poder, oiga, esta versión es poderosa, para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nuestro deseo. Ahora, ¿cuál es tu deseo? Y nos da el poder, la habilidad, la capacidad, ¿para qué? Para hacer lo que a Él le agrada. En esta rendición encontraremos nuestra verdadera vida. Para que comprenda este segundo principio, y quiero que lo mire, se ilustra en la vida de los apóstoles. Los primeros cristianos, muchos de ellos enfrentaron persecución, martirio, hambre, sueño, cansancio, agotamiento, sufrimiento, maltrato, martirio, pero encontraron una vida más profunda y eterna. Y esto es a lo cual tú y yo debemos apuntarle. En su compromiso inquebrantable con Cristo, sus vidas testificaron y testifican aún de la verdad que es perder la vida por causa de Cristo, con tal de hallar ahora verdaderamente la vida plena, gozosa y abundante que nosotros tenemos en Él. Para concluir el mensaje, le comparto lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Si lo tiene allí, por favor, Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice lo siguiente, la TLA dice: en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. El llamado a negarse, Iglesia Sin Fronteras, a sí mismo, es tomar la cruz y seguir a Jesús. Es tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. Es tan relevante hoy tener esa acción, esa actitud, hoy como lo fue en la primera iglesia. En un mundo que a menudo prioriza el interés propio, la comodidad, el éxito. Las palabras de Jesús en esta mañana nos desafían a vivir de manera diferente.
Si cada uno de nosotros, Familias Sin Fronteras, decides ir más profundo, debemos asumir la actitud de nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de toda su gloria y descendió de las alturas y se humilló haciéndose hombre, y para ahora poder estar sentado a la diestra del Padre. Sí, y es verdad que Pablo dice que tú y yo ahora estamos sentados junto con Cristo, pero hasta que no hay humillación, no va a haber exaltación. Hasta que tú no te humilles delante de Dios, no vas a ver obrar a Dios de manera sobrenatural. Hasta que no nos humillemos delante de Dios, no va a haber la promoción. Hasta que tú no te rindas delante de Dios, seguirás en el mismo círculo vicioso, porque no has reconocido la dependencia de un Dios. Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana. Necesitamos humillarnos de continuo, decirle: Señor, perdóname porque te he fallado, porque tal vez sé que hay pecados y nosotros tendemos a estandarizar los pecados, que ese violador o que el que está secuestrando o el que está matando porque es visible, pero que hay escondido en tu vida. ¿Qué tienes escondido? ¿Qué has estado apechichando? Porque muchas veces cogemos el pecado y lo apechichamos y le damos el tetero y tete, y el pecado se te está creciendo y necesitas matarlo de hambre, iglesia. Necesitas sacar cualquier raíz de amargura. ¿Sabes que la falta de perdón en el matrimonio es orgullo? ¿Cuántos matrimonios han fracasado y se han separado por el orgullo? Nosotros no somos seres perfectos, nosotros aún le fallamos y le seguiremos fallando a Dios, pero muchas veces somos implacables y queremos catapultar la iglesia del Señor. El predicador Adrian Rogers dijo lo siguiente: la iglesia es la única institución en el mundo que toma a sus soldados heridos y en vez de traerlos, sacarlos del campo de combate, restaurarlos, los mata, los catapulta. Y eso está sucediendo hoy en el cuerpo de Cristo. Y tú y yo no estamos llamados a hacer eso. Tú y yo no estamos llamados a ver la paja del ojo del hermano. Primero debemos sacarnos la viga. Así que mire la comparación. A mí me encanta el Señor Jesús. La paja, y le dice: mira la viga. ¿Usted sabe lo que es una viga? Vea, eso es una viga que sostiene una estructura. Así que la viga que pueda haber en nuestro ojo nos tiene secos. Concluyo diciendo: mira esto es hermoso. Poder estar sentado a la diestra del Padre se requiere verdaderamente de una actitud de corazón, reconocer el gobierno y el señorío de nuestras vidas. Debemos humillarnos completamente delante de Dios. Debemos reconocer que sin Él no somos nada. Debemos entender y comprender que ahora en Cristo somos alejados, apartados para cumplir un propósito y vivir vidas santas, puras, donde Él se ha glorificado. Así que ¿cuántos deciden elegir morir cada día de su vida? Quizás tu elección hoy va a ser perdonar esa ofensa. Quizás esa elección será pedirle perdón a tus hijos, porque hasta este momento simplemente les has causado daño. Y tú, varón, si has sido tan orgulloso y tan arrogante y solo te has justificado porque no me dieron amor, porque así me criaron, porque así soy yo, simplemente le estás dando más validez a la mentira del enemigo que a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hasta que tú no le pidas perdón a tus hijos, a tu hija, no se va a gestar nada diferente. Y tu mujer o tu hombre, si tú fallaste o ella falló, ¿quién eres tú? ¿Quién somos nosotros? Hasta que no pidas perdón primero a Dios, no va a haber la restauración. Deja tu orgullo, iglesia. Deja tu arrogancia.
Dios nos dice en esta mañana: deja a un lado la autosuficiencia, el que yo puedo. Porque lo que has estado decidiendo hasta este momento te ha llevado al fracaso. Y creo que es una buena mañana para pedirle perdón a Dios. Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios. Aprende a pedir perdón fácil. Debemos aprender a ir a la presencia de Dios. Porque de lo contrario no va a suceder nada en nuestra vida. Hasta que tu actitud no cambie, ni siquiera delante de tu familia, de tu esposa, de tus hijos o de tus líderes. Es tu actitud delante de Dios. No vas a ver nada. No vas a ver nada, porque Dios no puede ser burlado. Dios no vulnera su palabra. Dios nos limpia, nos perdona, nos purifica y nos santifica, pero no nos exime de la responsabilidad. Y esto va para varios hombres, mujeres y jóvenes que Dios por su Espíritu me permite ver. Es hora de sacar esa falta de perdón de su corazón. Es hora de dejar de señalar. Es hora de dejar de justificarnos, porque eso no produce absolutamente nada. ¿Sabe que produce algo diferente Dios a través de su poder sobrenatural? Cuando tú y yo reconocemos la falta. Escúchalo, con esto concluyo. Cuando reconoces tu error, tu pecado, tu falta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también cuando tenemos la suficiente humildad y nos rendimos delante de Dios y reconocemos que necesitamos un cambio. Pero Dios no se queda allí, porque al necesitar en cambio debemos ser lo suficientemente humildes para suscribirnos a un proceso de purificación, santificación y renovación. ¿Y sabe cuál es el resultado de esto? Porque los tres tendrán un resultado en nuestra vida. Y es que el fuego en el altar va a arder. Y ya tú eres el sacerdote. Ya tú eres ese sacrificio que Dios determinó a través de Cristo. Y tú y yo ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Y hallarás respuesta al oportuno socorro. Así que voy a orar por ti. Solo voy a orar por ti. Pero es tu confesión en esta mañana. Padre, hoy quiero darte gracias.